Vamos a comenzar a grabar. Buenas tardes de nuevo. Esta es nuestra segunda clase. Y hay muchos temas en el programa, en la primera sección, que no lo vamos a ver. No lo podemos ver porque entonces no llegaríamos a las cosas fundamentales que son las leyes básicas de química. Así que eso se lo voy a dejar a ustedes. Se lo voy a poner como en la plataforma con documentos de cada uno de esos temas. Ustedes lo estudiarán y lo vamos a tener en cuenta para la evaluación a ver si usted lo estudió o no. ¿Ok? Entonces hoy vamos a comenzar con los conceptos básicos de química, que es la parte que a nosotros nos compete. ¿Ok? Así que voy a compartir la pantalla con ustedes. Y en la plataforma, vamos a abrir, que tenemos ahí en la plataforma, ese documento que se llama Conceptos Básicos de Química. ¿Ok? Déjeme ver si abre ahí. Si no abre ahí, lo abro por otro lado. Que parece que sí. No sé si ese es el que yo estoy buscando. Si no es ese, no importa, yo lo busco de nuevo. Yo espero que sí, que sea ese que abra. Parece que sí, porque aunque es raro, porque yo no lo tengo eso en Word, lo tengo en PDF. Ahí me va a decir que hay un error, usted lo verá. Si, no se preocupe, que lo abrimos de una vez. Si no es ahí, porque yo lo tengo en PDF, tal vez debiera convertirlo. ¿Ok? Pero está bien, está también en Word. Entonces vamos a ver hoy los conceptos básicos de química, aspectos fundamentales de la química. ¿Ok? Vamos a recordar que el video que vimos es toda la aplicación de la química y todas las posibilidades y su relación con otras ciencias y todo eso. Pero como definición básica, la química la que estudia los materiales que forman todo el universo. Todos los materiales que están en el universo estudia la química. O sea que la química es, como dijimos, una ciencia central, estudia toda la materia y sus transformaciones. Estudia la materia y los cambios que ésta experimenta. O sea, estudia la materia desde el punto de vista físico, estructural, y estudia la materia desde el punto de vista químico y reaccional. O sea, estudia la materia y sus reacciones. Estudia la materia y sus cambios. Cambios físicos o cambios químicos. Y al estudiar la materia, estudia los fundamentos de la materia. Dijimos que es una ciencia multidisciplinaria o interdisciplinaria porque está relacionada con todas las demás. ¿Ok? Y también dijimos, ¿sabes? Que la química está dividida en 5 grandes ramas, que es la bioquímica, la química inorgánica, la química orgánica, la físico-química y la química analítica, que hablando rápidamente así, podríamos dar una definición global. Química inorgánica es la ciencia, la rama de la química que estudia las sustancias que no contienen carbono, que estudia los ácidos, las bases y las sales. También química orgánica es la que estudia la materia que sí contiene carbono, que su fundamento, su base es el carbono. Eso es su materia orgánica. Aunque no tengan vida, pero forman parte de los cuerpos, digamos, de los seres vivos, o sea, las plantas, los animales. El carbono junto al hidrógeno, al oxígeno y al nitrógeno son los 4 elementos básicos de la química orgánica. Hay otros 3 o 4 elementos de la tabla periódica que forman parte de la química orgánica. La química orgánica es increíble. Tiene una cantidad, tiene más del 85% de todos los compuestos que se conocen. Y sin embargo, es a base de unos 9 elementos más o menos. Sin embargo, la química inorgánica, que utiliza más de 110 elementos químicos, tiene mucho menos compuestos. Luego tenemos la bioquímica, que estudia las reacciones de los seres vivos, o sea, la digestión, la respiración, la sudoración, la oxidación en los seres vivos. Luego tenemos la físico-química, la rama de la química que estudia la estructura de la materia y sus reacciones cuando ocurren simultáneamente, llama físico-química.
Y finalmente la química analítica, que es la rama de la química que estudia la composición de la materia, cómo está compuesta, o sea, de qué está formada, que se divide en analítica y en analítica cualitativa y cuantitativa. Y los campos de aplicación son prácticamente infinitos y las áreas o ramas de la química en el campo de la aplicación de la química también es toda parte. ¿Ok? Por eso decimos entonces que química es la ciencia central y que estudia la materia. Muy bien, la materia, como les decía, es lo que constituye todo el universo. Es lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. Eso es materia. Todo lo que ocupa un lugar y posee masa es materia. Digo posee masa porque habrá espacio para un volumen que no tenga materia, que es vacío. Entonces vamos a ver entonces la diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia. Y la cantidad de materia, imagínense que sea como cantidad de átomos, cantidad de moléculas. Esa cantidad de materia. Cierre su micrófono, por favor. Usted que acaba de ingresar, cierre su micrófono, por favor. No me mira. Shaira, cierre su Después de una micrófono. cosa que uno compra. Shaira, cierre su Eran micrófono. duros. Shaira, cierre su micrófono, por favor. Se lo cierro yo entonces. Recuerden que usted está entrando a un curso donde hay mucha gente. Por favor. Ok. Entonces decíamos que la materia es constante, la materia no cambia. La materia es una cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. En cambio, el peso sí puede cambiar porque depende de la gravedad. El peso es la fuerza con que atrae la Tierra a la masa. Por ejemplo, en la Luna, la fuerza de la gravedad es 6 veces menos que en la Tierra. Por lo tanto, los objetos en la Luna pesan 6 veces menos que aquí. O sea que si usted coge 6 libras de azúcar de aquí, va a pesar 1 libra en la Luna, pero la cantidad de azúcar es la misma, pero cambia el peso. ¿Usted ve? Oiga, yo lo voy a pedir, por favor. Ustedes son gente grande. Usted tiene que entender cuando está en una conferencia, en una clase. El que rayó, oiga bien, el que rayó la pantalla, por favor, bórrela, porque yo voy a saber quién es y lo voy a sacar. Bórrela, por favor. No, no lo voy a ver, pero si yo busco y sé quién es, bórrela, por favor. Esas son indelicadeces, eso es un muchachada de ustedes. Bórrela, por favor, el que la rayó, la oficial. Buenas tardes, profesor. Me habla Daniel Sí. de los Santos. Hola, buenas tardes. Quizá el que Diga. rayó la pantalla no se dio cuenta que lo hizo. Quizá fue accidental y por eso no sabe quién la puede borrar. Puede ser que lo haga hecho incidentalmente. Ok, bueno, entonces ya decíamos lo que es masa y lo que es peso. La masa no varía, el peso sí varía. Porque el peso varía con la altura, porque el peso depende de la fuerza de gravedad. ¿Ok? Depende a la altura donde lo mida. Entonces, la materia, que es lo que constituye todo el universo, se presenta en diferentes estados de agregación. O sea, conocemos principalmente sólido, líquido y gas. Ya ustedes saben entonces que el sólido, el líquido y el gas tienen diferentes formas. Diferentes formas. El sólido, el gas, por ejemplo,
Las partículas que forman esa sustancia, las partículas están muy lejos una de otra. O sea, que los átomos están distantes uno de otro, un gas, y siempre están a una alta velocidad. Por lo tanto, los gases ocupan el volumen, todo el volumen del lugar donde está, todo el volumen, y coge la misma forma del lugar donde está. Además, el gas ejerce una presión sobre la pared del envase donde está, igual en todas las direcciones. Además, como están tan separadas las moléculas, no se atraen una de otra, ni se repelen, y se mueven a una velocidad rectilínea. Eso es lo que se conoce como la cinética de los gases. Luego tenemos los líquidos. En los líquidos, las partículas están un poquito más cercanas, más cerca. Un poquito no, están muy cercanas, pero queda un espacio entre las moléculas. Y ese espacio pequeño que queda entre las moléculas le permite una movilidad. Por eso los líquidos siempre se están moviendo, uno más que otros. Mientras más cerca, menos se mueven. El líquido también coge la forma del lugar donde está, pero no necesariamente ocupa todo el volumen como lo hacen los gases. Y el líquido y el gas se conocen como fluidos porque pueden fluir. O sea, usted puede vaciar un vaso de agua de un vaso a otro. Y el gas puede fluir también a través de ductos. Usted lo puede conducir. Los sólidos, sus partículas o sus moléculas o sus átomos están muy unidos, muy pegados. Están tan pegados que no le permiten movilidad. O sea, no se pueden trasladar. Sin embargo, sí pueden vibrar. Pero la estructura de los sólidos es muy rígida. Y, por ejemplo, hay sustancias que pueden estar en los 3 estados de agregación, como el agua. El agua, a temperatura ambiente, el agua puede estar en hielo, en agua y en vapor de agua. Por ejemplo, el ambiente tiene una humedad. Eso es agua, vapor de agua. La humedad del aire es agua. También, vamos a decir, usted lo tiene líquido y también usted pone sólido, un gas, un pedazo de hielo sobre la mesa y va a durar mucho antes de derretirse. O sea que a temperatura ambiente usted va a encontrar el agua en sólido, líquido y gaseoso. Hay sustancias que no pueden estar en los 3 grados estado de agregación. O sea que si usted trata de cambiar de estado de agregación, lo puede descomponer. Porque esos son los principales estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas. Diga Rice, diga Daniel. Sí, profesor, una pregunta. Ajá. Usted dijo que el gas ejerce la misma presión en el cuerpo del... Ejerce una presión igual en toda la pared del cuerpo que lo contiene, sí. el agua también hace lo mismo. En El el agua, o sea, en agua, el no, líquido, en no. el líquido. El agua ejerce una presión sobre la pared que lo contiene, que se llama presión hidrostática. Sí, claro que sí. Y que la ejerce por su presencia, porque esa es la dirección, es una fuerza perpendicular a la superficie sólida, o normal a la superficie sólida. La del gas también, pero el gas es en todas las direcciones. El líquido no, porque el líquido, si por ejemplo usted echa agua en un vaso, hasta donde está el agua ejerce presión sobre el vaso, pero más arriba no, porque ahí no hay líquido. ¿Ok? Entendido, entendido. Gracias. Ahora, pero sí, el líquido tiene una interfase, o sea, una línea que se lo separa del gas, del aire, y en esa superficie que lo separa hay una tensión superficial, o sea, las partículas se atraen más entre ellas para evitar que se vaya. Por eso, eso se llama tensión superficial. Esa tensión superficial es la que permite que un insecto camine sobre el agua. Esa tensión superficial es la que permite que caiga una hoja seca en el agua y flota, a pesar de tener una presión, una densidad mayor. Okay. Eso ocurre entre el aire y el agua, en la superficie ya. Eso ocurre en la interfase gas-líquido, cualquiera que sea. Perfecto. Agua, aire, alcohol, metano, por ejemplo, ¿verdad?
Entre un líquido y un gas siempre ocurre una interfase líquido-gas donde hay una tensión superficial, siempre. Y finalmente el sólido, como dijimos, es una estructura cristalina muy rígida, no se mueve, pero vibra, puede vibrar las moléculas, pero vibra realmente muy poco. Ahora, hay otros dos estados intermedios entre el sólido y el líquido, y entre el líquido y el gas. El que está entre el sólido y el líquido se llama cristal líquido. El cristal líquido es, que le dicen camaleón, porque el cristal líquido cambia de color con la temperatura. Por eso se le llama cristal líquido. Y se utiliza el cristal líquido muchas veces en pantallas de equipos electrónicos porque descompone la luz en sus colores, porque son cristales. Un cristal forma como un plasma, como un prisma, perdón. ¿Ok? Pero el cristal líquido no es un estado de agregación de la materia. El cristal líquido es un estado inducido o sintético de la materia, no natural. ¿Ok? Es el cristal aquí. Ahora, entre el líquido y el gas, sí hay un estado de la materia que se llama plasma. El plasma es igual a un gas, pero tiene la particularidad de que tiene carga eléctrica y no son neutros. O sea, el plasma no es neutro, tiene carga eléctrica, por lo tanto, conduce electricidad. Y a conducir electricidad también ocurre el fenómeno de la descomposición de la luz de los colores. Por eso también ese cuarto estado de la materia, porque es natural, se utiliza también para hacer pantallas que descomponen la luz en sus colores. Eso es una aplicación del plasma que está en estado natural. Vamos a ver si encontramos para mostrarle a ustedes lo que es el plasma. Vamos a ver aurora boreal, esa aurora boreal, y vamos a ver imágenes de aurora boreal. Eso que usted está mirando ahí es plasma. Esos son gases cargados eléctricamente. Cuando le da la luz o cuando se mueven, tiene esa particularidad de que descomponen la luz en sus colores. Y ese plasma es natural y se puede buscar, se puede conectar. Y también ya lo hace en el laboratorio y lo controlan en el laboratorio. Por eso hay muchas pantallas que tienen plasma como elemento difractor de la luz para, para tener pantalla a colores. ¿Ok? Eso es el, eh, el plasma. Un momentito que se me fue. Ok. Ya saben entonces que el gas tiene las partículas muy lejos una de otra, ocupa todo el volumen y hay toda una teoría cinética de los gases y también hay una teoría cinética de los líquidos, porque las partículas del líquido siempre se están moviendo, siempre se están moviendo. No están tranquilas. Miren por qué no están tranquilas. El líquido está sometida, como usted dijo ahorita, a una presión hidroestática. Por lo tanto, las partículas que están más arriba están pesándole a las que están más abajo. Entonces, se supone que las que están más abajo están más pegadas que las que están más arriba por el efecto de la presión que ejercen sobre ellas las partículas que están más arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa presión hace que las partículas se salgan de su cuadrícula donde está ubicada. Y desde que se sale una, baja otra de las que están arriba y ocupa ese lugar. Eso se llama cinética de los líquidos, de los líquidos, que tiene toda una teoría. Ese movimiento está muy calculado. Y a partir de ahí, de esa teoría cinética de los líquidos, se determinaron las leyes de movimiento de la materia a nivel molecular en los líquidos y en los gases. Pero en los sólidos no ocurre. El sólido es muy rígido, es una estructura muy cristalina, las partículas están pegadas y muy ordenadas. Ejemplos de los sólidos son, de los sólidos más, es el grafito, por ejemplo, o el diamante, o el grafeno, o cualquier otra estructura cristalina como el mismo cristal, que todas sus partículas están así. ¿Ok?
Entonces, nosotros no vamos a entrar en muchos detalles de la física, porque esto es química. Pero vamos a ver algunos aspectos sí, de la física, que son los fenómenos o cambios que sufre la materia. Entonces, la materia se clasifica según este pequeño esquema que vemos acá. La materia, como tal, se divide en sustancias y mezclas. ¿Ok? Las sustancias son materia pura. Las mezclas son materias mezcladas. O sea, no son puras, no son únicas. Entonces, las sustancias que son puras se dividen en dos, que son elementos, que son los elementos de la naturaleza, los elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el aluminio, el hierro, el yodo, el flúor, el hidrógeno, el helio, el carbono, el litio, el níquel, el sodio, el magnesio, todos los elementos de la naturaleza que son puros. Y los compuestos son unión de dos o más elementos, como el agua, el CO2, el dióxido de carbono, ¿verdad? El hidrocarbónico y cualquier compuesto. Los compuestos son la unión de dos o más elementos. Y las mezclas, que es cuando se unen dos sustancias, pero no reaccionan. Cuando se unen dos sustancias, forman una mezcla que puede ser homogénea o heterogénea. Cuando es homogénea la mezcla, no se ven sus componentes, pero cuando es heterogénea se ven sus componentes. Por ejemplo, usted coge un poco de agua del mar o alcanza a ver el mar, usted no va a ver nada diferente, solo una sola cosa. Pero si usted mezcla en un mismo envase granitos de habichuela y de arroz y de maíz, usted lo alcanza a ver todo, porque en la mezcla las sustancias siguen siendo las mismas. En la sustancia, cuando se mezclan, por ejemplo, los elementos y forman un compuesto, ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con las sustancias para conocer lo básico. Recuerden que estos son conceptos básicos. Entonces las sustancias se caracterizan, tienen tres características importantes. La primera característica de la sustancia es que su composición es constante. Yo voy a abrir una pizarrita que tengo aquí por si tengo que explicar algo de esos conceptos que estamos hablando. De hecho, lo vamos a ver. Cuando abra, yo se la voy a mostrar. Esa pizarrita que está ahí, vamos a dejar que abra y cuando abra la vamos a chequear. Va para yo explicarle esto. O sea, cuando dice que tiene composición constante, que su composición, si usted coge una muestra de esa sustancia de cualquier lugar, su composición va a ser siempre la misma. La composición es cómo está compuesto. Por ejemplo, el agua. El agua tiene hidrógeno y oxígeno. Pues se sabe, lo podemos calcular, que el agua tiene un 88.88% de oxígeno y un 11.11% de hidrógeno, por masa, por peso. Bueno, pues esa proporción se mantiene siempre en el agua. No puede variar porque entonces si varía deja de ser agua. Tiene composición constante. Y esa composición es la misma del agua, no importa de dónde usted coja el agua, de la lluvia, del río, de la montaña, no importa dónde usted coja el agua. Si es de Marte o en Júpiter se encuentran, o en la Luna, el agua es la misma. H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y esa es su proporción, que es constante, no cambia. Luego, la segunda propiedad o característica de la sustancia es que sus componentes, lo que forman la sustancia, no hay forma de separarlo por medio físico. Por medio físico, o sea, medio mecánico, no hay forma de usted separar sus componentes. Del agua, para usted separar el hidrógeno del oxígeno, si usted lo filtra, no pasa nada. Si hace una centrífuga, no pasa nada. Si lo calienta y hierve hasta que hierva, no pasa nada, porque cuando hierve lo que se va es vapor de agua. O sea, sigue siendo agua, pero sigue siendo agua en otra forma, pero sigue siendo agua. No hay forma físicamente. Ahora, químicamente sí. Porque si al agua usted va a hacer pasar una corriente que se llama electrólisis,
Usted puede separar el hidrógeno del oxígeno, obviamente, porque hay hidrógeno y oxígeno que de ahí es que se cogen del agua, sobre todo el oxígeno, que tiene un 88%, 89% de oxígeno. Y el hidrógeno mejor se coge del aire, pero el hidrógeno se coge del agua también. En el aire solamente hay un 23% de oxígeno. Y lo que el aire más tiene es nitrógeno, que tiene un 73% de nitrógeno. O sea, no puede separar los componentes de una sustancia por medio físico. Es una característica importante. Y una tercera característica de la sustancia es que cambia de estado a una temperatura constante. Dijimos del agua. Si usted coge agua y la hierve, la pone en un envase, la pone a calentar, le pone un termómetro, usted se va a dar cuenta que el termómetro va a ir subiendo la temperatura hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100, a una presión atmosférica, el agua va a comenzar a hervir. Y usted se fija del termómetro, se va a mantener en 100. Entonces, todo el calor que le entre a partir de ahí al agua no va a ser para calentarla, porque ya no se calienta más, sino para evaporarla. Por eso se llama temperatura de evaporación, son 100 grados. Y calor de vaporización es la cantidad de energía que se necesita para evaporar 1 gramo de agua. Se llama calor específico, calor de vaporización. Es distinto a capacidad calorífica y a calor específico, que eso no lo vamos a ver nosotros aquí, porque esa propiedad de nosotros no la estudiamos acá. Cambian de estado a temperatura constante, ya sea de gas a líquido, de líquido a gas, de sólido a líquido, líquido a sólido, de gas a sólido, de sólido a gas. Cualquiera de los tres cambios va a ser siempre a temperatura constante. No cambia. Por ejemplo, si usted comienza a fundir hielo, el hielo se funde a 0 grados. Bueno, pues si usted le pone un termómetro al hielo, se da cuenta que no va a aumentar la temperatura hasta que se derrita todo, porque se derrite a 0 grados. Y después que ya está derretido, comienza a aumentar la temperatura. Es lo mismo, cambia de estado a temperatura constante. Si usted funde en un envase una cantidad de parafina, de cera, usted le pone el termómetro a la parafina y va a tener una temperatura cuando comienza a derretirse. Ese termómetro no va a cambiar la temperatura hasta que se derrita todo. Entonces, cuando se derrita todo, comienza a subir la temperatura de nuevo, porque tiene una temperatura de licuefacción constante. ¿Ok? O sea, los cambios de estado son a temperatura constante en las sustancias que son puras. ¿Ok? Muy bien, entonces, como dijimos que la sustancia se dividía en elemento y compuesto, vamos por definición de elemento y compuesto para comenzar. Pero los elementos son las unidades básicas de toda la materia. Los elementos son como los bloques con que se construye un edificio. Y así como hay diferentes bloques de diferentes tamaños, bueno, hay elementos de diferentes formas y tamaños. Igual, de la misma forma. Los elementos, su unidad básica ya no se puede descomponer más. Y esa sustancia más simple, una sustancia más simple por métodos químicos tampoco se puede separar. Entonces, en la naturaleza hay actualmente, digo actualmente en los libros de texto, pero actualmente hay 121 elementos ya